Shalom, amados hermanos, este es el hermano José Borges. Hoy quisiera compartir con ustedes una escritura que también pues, ha sido sacada de su contexto y estamos hablando Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, donde nos habla de Cornelio y Pedro y su visión que ellos tuvieron. Y vamos a hablar entonces y vamos a ponerlo en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento cuando Cornelio tiene el encuentro con Pedro. Pero vayamos entonces a Hechos capítulo 10 y leamos poco a poco para desmenuzar y escudriñar la escritura, qué es lo que quería decir este capítulo 10 de Hechos. Y en el capítulo 10, versículo 1 comienza hablando de si había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la compañía llamada La Italiana. Y continúa diciendo, era devoto y respetuoso de Yahweh con toda su familia. Hacía muchas obras de amor o de caridad para el pueblo y oraba regularmente a Yahweh. Ok, me quiero detener un momentito aquí en estos primeros dos versículos porque hay que entonces buscar el lugar donde se encontraba Cornelio, cuál era la situación en ese momento, para entonces poder entender el mensaje. Está hablando de que Cornelio vivía en Cesarea. Si usted va hoy a Israel, Cesarea Marítima queda al norte de Israel, en la región de Samaria. Y en los tiempos de Cornelio, esto era uno de las cuatro colonias romanas para los legionarios veteranos, para el ejército que tenía el imperio romano en el tiempo antes y durante Yeshua, y después que también estuvieron mucho tiempo como en el poder de esa región de Israel y en el mundo en que se vivía en ese tiempo. Como dije anteriormente, se encuentra al norte de la región de Samaria. Samaria es bien interesante, bien importante esta localidad porque nos habla del reino del norte o casa de Israel, como mencioné anteriormente en la parábola del hijo pródigo. Esto fue una ciudad que fue construida por Herodes el Grande entre los años 25 y 13 antes de la era común o antes de Yeshua. Cesarea Marítima fue bautizada en honor a César Augusto y fue descrita entonces detalladamente por Flavio Josefo, un historiador del siglo I, como el lugar donde fue nombrado a nombre de César Augusto. Entonces, esta ciudad entonces se convirtió en la sede del prefecto romano poco tiempo después de su fundación. Cesarea entonces viene a ser la capital administrativa a comienzos del año 6 antes de la era común, y en el 1961, después de muchos años, se descubrió en esta ciudad la piedra de Pilato. En otras palabras, Pilato, aunque él era dirigente en Judá o en Jerusalén, sus headquarters o sus cuarteles se encontraban en Cesarea Marítima. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque la escritura nos habla que había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, oficial militar de la compañía llamada Italiana, que era devoto y respetuoso de Yahweh con toda su familia y que hacía muchas obras y oraba regularmente a Yahweh. Tenemos que ver que este hombre, siendo un soldado romano, en medio de del paganismo y la idolatría que se encontraba en esa ciudad, siempre había alguien que buscaba y oraba a Yahweh. Imagínense si llegan a saber que Cornelio era devoto o oraba a Yahweh, a él le podían cortar hasta la cabeza. Pero dice la escritura que él lo hacía siempre, él oraba con toda su familia. Entonces, vemos que esta ciudad de Cesarea Marítima era un lugar, un headquarter del ejército romano, y no solo eso, allí se encontraban todos los líderes grandes.
Allí era donde estaba también Poncio Pilato, como dije anteriormente, Marco Antonio Félix, que era procurador, que gobernaba entonces la región de Judea, pero tenía su residencia en Cesarea. Esta ciudad también, vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió con Pedro. Pero tenemos que poner este fundamento primero para ver la situación de ese lugar, que aún en medio de paganismo y de idolatría, había un hombre romano que era devoto y respetuoso a Yahweh. Y seguimos en el versículo 3. Dice, como a la hora novena, vio claramente en visión a un mensajero de Yahweh, que entró donde él estaba y le dijo, Cornelio, lo llamó por su nombre, este mensajero. ¿Quién era este mensajero? Veamos entonces el versículo 4. Dice, él se le quedó mirando fijamente y lleno de miedo le preguntó, ¿qué es, maestro? Esta palabra maestro es bien importante porque al único que se le llama maestro es a Yeshua. Y Yeshua era el que estaba, se le presentó a Cornelio en este momento a hablarle y le dijo, dice en el versículo 4, dice, tus oraciones y tus obras de caridad han subido como memorial delante de Yahweh. Lo importante es que le llama maestro. Él reconoce que es alguien importante. A lo mejor no se dio cuenta que era Yeshua en la manifestación física del Eterno, porque el Eterno es espíritu. Y la manifestación física del Eterno es Yeshua. El ángel de Yahweh es Yeshua. La Memra es Yeshua. Y él lo conoce, él le dijo maestro. Pero continuamos. En el versículo 5 dice, así que envía ahora unos hombres a Yafo y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefá o Pedro. El 6, él está hospedado con un tal Simón el curtidor y que tiene su casa junto al mar. Y sigue diciendo en el versículo 7, cuando se fue el mensajero que le hablaba, llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto de aquellos que estaban a su servicio continuamente, y después de contarles todo los envió a Yafo o a Yafa. Qué interesante que este maestro, este ser Yeshua, se le aparece a Cornelio para dejarle saber que las oraciones de él habían llegado al cielo, y que no solo eso, que las obras también habían subido como memorial delante de Yahweh. Por eso es que nosotros, la fe es buena, pero la fe sin obras es muerta. Y la fe de nosotros y las obras de nosotros tienen que ir juntamente para que sean vistas en bien delante de Yahweh. Y nuestras obras son la obediencia a la Torah. Todo lo que obedecemos a la Torah va a tener un efecto dominó sobre las obras que nosotros vamos a llevar a cabo, porque por su fruto los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto de nosotros? El fruto de nosotros es que somos obedientes a la Torah. Y dice el versículo 9, acuérdense, una vez que Cornelio recibe esta revelación, este mensaje del frente del maestro, de ese mensajero, en este caso tiene que ser Yeshua, porque le dice maestro. Él le dice lo que tiene que hacer, y en el versículo 9, entonces, una vez que recibió el mensaje, él le dice, al otro día, mientras ellos proseguían su camino y se acercaban a la ciudad, Simón Kefá o Simón Pedro subió a la azotea para orar, cerca de las 12 del día. Esto es un dato bien importante y vamos a ver más adelante qué relación tiene con el mensaje y la hora del mensaje que recibió él del mensajero o de Yeshua, la imagen física o la imagen que se manifiesta en la tierra. Entonces, dice el versículo 10, en eso le dio hambre y quiso comer algo, pero mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis. Ahora bien, aquí es donde vamos a ver
que esta escritura ha sido manipulada o sacada fuera del contexto. Dice la escritura, dice que en el momento que ya habían enviado Cornelio a sus mensajeros, dice que a Pedro, en el versículo 10 dice, a Pedro le entró hambre o le quiso comer algo. Pero mientras le preparaban entonces el alimento, que por cierto tenía que ser un alimento apto de acuerdo al libro de Levíticos, de la ley gastronómica que el Eterno le dio a Moisés, que no podía ser cualquier otro alimento. Y le dice que él subió y de momento le vino un éxtasis. Y el versículo 11 dice, y vio el cielo abierto y cierto receptáculo que bajaba como si fuera una sábana grande, que suspendida de sus 4 puntas bajaba a la tierra. ¿Qué significaba esta visión que estaba viendo Pedro? Dice que vio el cielo abierto y cierto receptáculo, un lienzo que bajaba como si fuese una sábana grande, que suspendida de sus 4 puntos bajaba a la tierra. Qué interesante que Pedro ve una visión, pero ¿qué es lo que luego viene en esa visión? En el versículo 12 que vamos a leer nuevamente.